Muchas gracias a todas por estar aquí hoy que es domingo además, por apoyar a este festival que tanto ha hecho y tanto sigue haciendo por esta ciudad y por su cultura desde hace 8 ediciones. Gracias al Ayuntamiento de Logroño y muchísimas gracias a la dirección artística y al equipo de producción que se dejan la piel para que esta magia se obre cada año, desde hace 8 años. Vamos a ponerle un broche deslumbrante a este tercer día de festival y para ello contamos con dos de los narradores más versátiles que tenemos en este país actualmente. Aquí donde los veis, estas dos personas son, tomo aire, novelistas, ensayistas, poetas, guionistas, articulistas, críticos literarios y musicales, cuentistas, traductores, escritores de viajes y seguro que algo me dejo. Tanto Carlos Zanón como José Ovejero tienen un currículum tan largo y tan deslumbrante que si me pusiera a desglosarlo me comería todo el tiempo del que disponemos hoy. Y como no queremos que eso pase, me voy a limitar a dar un par de pinceladas para poneros en contexto. Carlos Zanón es de Barcelona y en sus novelas se nota mucho. Desde 2008 se escribe novela negra con gran éxito de crítica y de público. Ha recibido el premio Valencia Negra a la mejor novela negra del año con No llames a casa y también el Salamanca Negra con Yo fui Johnny Thunders. Entre sus obras más destacadas cabe señalar, además de los títulos que acabo de mencionar, Taxi, que recientemente además ha adaptado a cómic Pep Brocal, Tarde, mal y nunca, y la más reciente, de 2022, Love Song. También ha llevado a cabo la gesta de revivir, de resucitar al personaje de Pepe Carballo en Carballo, Problemas de Identidad, que es una novela que publicó Planeta en el año 2019. Y José Ovejero, por su parte, destaca, antes que nada, en casi todas las semblanzas que circulan por ahí, que ha pasado buena parte de su vida en ciudades extranjeras, concretamente en Bonn y en Bruselas. Digo esto porque obviamente el tema del festival, como bien sabéis, es la ciudad y hay que darle un poquito de conexión a la cosa, ¿no? Iba para egiptólogo, pero acabó interpretando conferencias para la Unión Europea desde 1988 hasta 2001. Y tras una etapa de unos años en su Madrid natal, desde hace un tiempo vive en un pueblo de 10 habitantes en el norte de la Sierra de Gredos. Atesora premios por su obra poética, por sus libros de viajes, por sus cuentos, Mientras estamos muertos tiene el premio Dulce Chacón del año pasado, ¿no es verdad? Y tiene el premio Primavera en 2005 por Las vidas ajenas, el premio Anagrama de ensayo en 2012 por una joya que se titula Ética de la crueldad y un año más tarde ganó también el Alfaguara por La invención del amor. Desde 2015 publica en Galaxia Gutenberg y entre las novelas que han salido en esa editorial encontramos La seducción, Insurrección, Humo y Vibración, que es la más reciente. Humo porque no tiene un título acabado en ción. Es el único, sí. No me había dado cuenta hasta ahora. ¿No? ¿En serio? Pues, por último, Ovejero se desempeña también como traductor y suyas son las traducciones de nada menos que 8 obras teatrales de la escritora húngara Agota Christoph, muy en la línea de la crueldad, y también de Los motivos de Aurora, del austríaco Erich Hackel, que es también un novelón que os recomiendo, y de una edición muy reciente de Galaxia del Manifiesto Comunista, que también os lo recomiendo. Y hablando también, ahora que hablamos de traducciones, hay que señalar también que tanto Carlos Zanón como José Ovejero tienen buena parte de su obra traducidas a un montón de lenguas, que no voy a desglosar aquí porque, de nuevo, quiero que empecéis vosotros a hablar. Bueno, por empezar por los principios y por empezar con altura, leyendo y releyendo para esta ocasión, me llamó mucho la atención que 2 de vuestras novelas más emblemáticas, respectivamente La invención del amor y Taxi, arrancan con los protagonistas ubicados en alturas que dominan la ciudad y su horizonte. En tu caso, una terraza, una azotea con vistas a Atocha y a Vallecas, al skyline de Vallecas. Y en el caso de Taxi, el protagonista, Sandino, está en la torre de sus padres, Casa Usher, en el Guinardó de Barcelona. Obviamente, esto
recuerda un poco al clásico plano panorámico que remite al de los créditos iniciales de una película, por ejemplo. Pero también a mí me recuerda a esa escena tan balzaquiana y tan simbólica de la novela moderna, que es el desafío que le lanza al final de la novela Papa Goriot el personaje de Rastignac a la ciudad de París desde lo alto de la loma del cementerio Père Lachaise. Entonces quería empezar preguntando por qué creéis que persiste aún hoy en la ficción narrativa esa debilidad casi romántica por enfrentar al individuo con la urbe, con la ciudad. Esta es difícil, está para ti. Esta es difícil, o sea que empiezo yo. Y bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Regina, por todo lo que vas a hacer por nosotros en la próxima hora. Y claro, por cierto, según lo decías, yo estaba pensando en la regenta de Clarín, ¿no? Empieza con Fermín de Pas en lo alto también de la torre, mirando la ciudad a sus pies. Bueno, la ciudad, claro, si pienso en la invención del amor, bueno, doy marcha atrás. Prácticamente todas mis novelas hasta hace 4 años eran urbanas. No he salido de la ciudad, quizá porque tampoco he salido físicamente. He vivido siempre en ciudades, he vivido siempre en el centro de la ciudad y el lugar en el que vives influye en tu literatura, aunque bueno, Karl May escribía sobre las praderas de Estados Unidos sin salir de un pueblo de Alemania, pero bueno, sí influye tu vivencia en las cosas que te llaman la atención. Desde que yo me voy de la ciudad y me voy al famoso pueblo de 10 habitantes, de pronto hay un cambio y con la novela Humo me voy al monte, con Vibración me voy a un pueblo pequeño, pero con la próxima novela vuelvo a la ciudad. La ciudad nos atrae, la ciudad nos seduce, porque yo creo que la literatura vive de la confrontación, de la tensión, de las posibles fracturas, y en las ciudades hay un montón de posibilidades de encontrarlas. Entonces, bueno, vamos a seguir escribiendo sobre ciudades, vivamos donde vivamos. Muy bien, me encanta que ya desde la primera pregunta haya un titular. La siguiente novela de José Ovejero vuelve a la ciudad. Bueno, antes de nada, también como José, pues bueno, darte las gracias a ti, Regina, y a vosotros por haber venido y a la organización por tenernos aquí y por estar aquí, que es la primera vez que estamos ahí compartiendo sofá. Sí. Y nada, que es un privilegio. Bueno, yo personalmente creo que, o sea, esa escena en concreto habría eso, pero yo, por ejemplo, también yo creo que de una manera consciente o inconsciente, la escena del pijo aparte de Marcé también, ¿no? De que la ciudad es el sitio donde pasan las cosas y tú las miras desde fuera. La ciudad no deja de ser un escenario, casi como un indio apache está en el territorio blanco, ¿no? Entonces el pijo aparte va con su moto, roba, seduce y tal, y se vuelve afuera, ¿no? Y yo creo que eso también es un poco la mirada de una generación de gente que crecimos en las ciudades, pero que crecimos en la periferia. Es decir, que nosotros... Yo no tenía la sensación de que... Yo vivía en Barcelona, pero... O sea, mis abuelas cuando iban al centro decían que iban a Barcelona, con lo cual tú estabas fuera, nunca salías en la televisión, nunca pasaba nada relevante. O sea, entonces, la mirada es de un extraño dentro que quiere integrarse de alguna manera. Y yo sí que recuerdo esas escenas un poco, recuerdo de niño la sensación de que me aburría muchísimo, que no me pasaba nada, que allí no pasaba nada y sin embargo en la ciudad tenías la sensación de que estaba todo lo que te iba a pasar, toda la gente con la que te ibas a encontrar, la persona con la que te ibas a enamorar, es decir, y estaba ahí, pero de momento tú no podías acceder, ¿no? Y yo creo que es eso. Y por otro lado, sí que es verdad de que quedándose fuera no te pasa nada, no sabes quién eres hasta que no te chocas con las cosas, te chocas con las personas, te chocas con la ciudad, ¿no? Entonces ahí, como una bola de billar, vas de un lado para otro y vas descubriendo quién eres, ¿no? Y yo creo que por eso es tan recurrente a la hora de escribir. El otro día, anteayer, ahí sentada donde estás tú ahora, Carlos, Lara Moreno utilizaba el adjetivo suculenta para describir cómo le parecía a ella la ciudad como material narrativo. Y supongo que vosotros estaréis de acuerdo con ella, la ciudad es suculenta. Y a mí, en cualquier caso, pensando en vuestras ficciones y en cómo comparece la ciudad en ellas,
se me viene también a la cabeza el adjetivo naturalista. Os quería preguntar, os quería pedir que nos hablarais un poco más de cómo y por qué integráis y cómo lo hacéis el espacio urbano en vuestros libros, de qué manera lo trabajáis. Bueno, o sea, venía hacia aquí un poco para hacer un poco los deberes con respecto a las ciudades. O sea, una ciudad no es saberse las calles, ni saberse la historia de la ciudad, ni saberse... O sea, una ciudad siempre es gente aquí y ahora. Y es el diálogo entre si tú vives en una ciudad, a medida que vas haciendo mayor, vas desapareciendo y tu ciudad también desaparece, pero convive con otras ciudades, hay un diálogo con gente que ya no está. Entonces yo creo que la manera de poder que una ciudad, que alguien reconozca esa ciudad como real, como verosímil, es explicar cómo vive la gente en esa ciudad, cómo se relaciona, cómo hace las cosas más domésticas o más triviales, y de esa manera tú, explicando cómo se relaciona la gente, explicas cómo es una ciudad. Hace unos años, es un ejemplo un poco idiota, pero creo que explica mucho de los barceloneses. Había un programa en la televisión autonómica que eran extranjeros que habían ido a vivir a Barcelona y que explicaban lo que más les había sorprendido. Entonces había un chico argentino que explicaba que su mejor amigo catalán, un amigo que sabía que le quería, una tarde de domingo le llamó y le dijo: oye, mira, el argentino le llamó al catalán, le dijo: me acaba de dejar mi novia, estoy hecho polvo, creo que no sé qué voy a hacer con mi vida, bla, bla, tal, desesperado. Entonces el barcelonés le dijo: tranquilo, mañana a las 8 tomamos un café y me lo explicas. Y eso es típico de allí, o sea, no te suicides, espérate a mañana, claro. O sea, no pasa nada, cerramos la tienda y vamos a... Entonces, creo que si tú consigues en una novela de Galdós, más que las calles, lo que te das cuenta es cómo se relacionaba la gente. Y si no eres de Madrid, lees una novela de Galdós y dices: yo tengo un amigo de Madrid que sigue diciendo esto o que hace esto, ¿no? Es decir, es la gente, cómo se relaciona, lo que da una personalidad determinada a la ciudad. Y si consigues trasladar un poquito de eso a tus novelas, yo creo que tienes un retrato. Sí, esa es una posibilidad, y estaba pensando, según hablabas, también otra cosa muy interesante que quizá está muy presente en mis novelas es cómo la gente no se relaciona. Quiero decir que las ciudades también parece que convive un montón de gente allí, y no es verdad. Hay un montón de núcleos, hay un montón de grupos que se ven pero no se tocan. Claro, yo viví un tiempo en la zona de Madrid de Lavapiés, Tirso de Molina, que es una zona que ha sufrido un proceso rapidísimo de cambio. Cuando yo llegué, en mi calle, todo eran tiendas al por mayor de chinos. Los chinos vivían en mi calle, pero yo no conocía a ninguno, ni ellos me conocían a mí. No había ningún tipo de relación, salvo que nos veíamos. Y poco después eso empezó a cambiar y empezaron a abrir pequeñas tiendas hipster, a cerrar bares antiguos también, a aparecer mayor inmigración africana y también una mayor escena de drogadictos en los últimos años. Y a mí eso es algo que me llamaba mucho la atención, que estábamos recorriendo las mismas calles viviendo en distintos mundos. Entonces, como parece que no, pero quería contestar a tu pregunta de cómo se integra la ciudad en mis libros. Pues en Insurrección, por ejemplo, que es una novela que tiene lugar allí precisamente, en Lavapiés, hay esa idea de que hay casas ocupadas en Lavapiés. Yo salía muchos días y me iba a verlas, únicamente porque veía a la gente que entraba y salía, y yo pensaba, y no sé nada de ellos, no sé nada de qué les mueve. Bueno, puedo imaginarme cosas, pero no conozco sus experiencias. ¿Y si me pongo a conocerlas? Y yo creo que la escritura para mí es una forma no de hacer eso que se dice siempre que tienes que hacer, que es escribir sobre lo que conoces, sino de escribir sobre lo que no conozco. Pero para ello tengo que aprender a conocerlo. Claro. Entonces, mi manera es ir acercándome a esos lugares que viven en mundos paralelos para mí, pero que yo sé que son parte de mi mundo, de la sociedad en la que vivo, de sus violencias, de sus represiones, enfrentamientos.
etcétera. Entonces siempre hay una parte conflictiva en mi acercamiento a la ciudad. Sí, sí. Vaya, y lo consigues y quien te lee se percata de ello, ¿no? Y no deja de ser todo eso que acabas de decir, pues eso es como el principio en el que se basaba también Zola cuando hacía sus novelas de esos bajos fondos que el realismo olvidaba porque solo trataba las realidades burguesas, ¿no? Y él se proponía pues los taberneros, los obreros, etc. Celebro mucho que hayáis mencionado a Clarín y a Galdós porque también quería yo traerlos a colación porque hay una cosa que a mí me gusta mucho en vuestras novelas y tú acabas de decir que te interesa también cómo los personajes no se relacionan, pero se ve también en las novelas tuyas y en las de Carlos, creo especialmente, desmentís esa memez que se inventó Isabel Díaz Ayuso de que en Madrid no te encuentras con tu ex, en ese afán, no sé, de Madrid es como el nuevo Manhattan, ¿no? Porque obviamente en Madrid te encuentras con tu ex, en Barcelona también, a mí me ha pasado en las dos ciudades, con dos exes distintos. Además. Pensaba que era el mismo. No. Igual te estaba persiguiendo. No. Y entonces me hace mucha gracia eso porque hay mucha gente que, bueno, que si todavía estamos más cerca de la Vetusta de Clarín que de Berlín o de Manhattan, ¿por qué nos creemos más afines con los segundos, no? Y a mí me gusta leer la Madrid y la Barcelona de vuestras novelas porque la gente se encuentra siempre en el mismo bar, hay una vida muy de barrio o muy de pueblo o muy galdosiana también. Entonces, bueno, no sé, si me equivoco me gustaría que me sacarais de mi error y si no, pues si queréis desarrollarlo un poco más. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo. También es verdad que son modas a veces, porque antes hablar de tu ciudad era como de cateto, o sea, en el fondo tenías que ubicar tu novela en unos escenarios completamente París o Londres o Los Ángeles, ¿no? O sea, yo creo que sí, pero yo creo por eso, porque de hecho la novela costumbrista es casi permite mezclarla con géneros o es decir, explicar cómo hacer las cosas, cómo vives. Yo creo que es una conexión que existe ahora con la gente. La gente tampoco ya sabe, o sea, en el fondo lo que tú buscas en un libro, o sea, José decía que está bien, o sea, no es solo hablar de lo conocido, sino hablar de lo que no conoces, pero en el fondo cuando escribes y cuando lees también estás buscando un espejo donde poder entenderte y mirarte, ¿no? Y ese espejo no lo pones en quién eres, no te miras tú, sino que mirando a los demás, en cierta manera estás mirándote a ti, lo que te falta, ¿no? Yo, por ejemplo, yo qué sé, si tú pones el foco, en el caso de la novela negra, en determinados barrios o determinadas cosas, hay una cierta curiosidad de cómo se relaciona la gente, pero cómo hay cosas que te faltan a ti. O sea, a veces la atracción de la violencia es la atracción de que hay vida, hay conflicto, hay ganas de que pasen cosas, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, igual estás en una zona de confort que no te pasa nada. O sea, nadie se pelea por ti o tú no te pelearías por nada, ¿no? Entonces tú lo que haces es ir a los sitios y poner espejos para saber quién eres de una manera mirando a los demás o mirando lo que no conoces, ¿no? Y eso pasa un poco en los libros. Yo creo que cuando tú estás leyendo un libro de un autor que se murió hace 100 años y conectas y tienes la sensación de que ese señor o esa señora te conoce, es porque el espejo ha funcionado en cierta manera, ¿no? Yo creo que no sé si te he contestado, pero vamos, hemos estado casi a punto. ¿Quieres añadir algo, José? Sí, no, me llamaba la atención lo que decía Carlos ahora de que quieres que te pase algo, ¿no? Lo que pasa es que últimamente tengo la sensación, quizá por una falta de fe en el futuro, de que para mucha gente lo mejor que le puede pasar es que no le pase nada. ¿No? Quiero decir que hay como un miedo a que te ocurra algo, un miedo a enfrentarte al conflicto, a salir a la calle. La escena que dices de la terraza, de la invención del amor, tiene que ver con un tipo, Samuel, que él es feliz en su terraza. Precisamente por eso, porque no le pasa nada. Porque está allí, puede oír la ciudad, puede verla desde allí arriba y es... Va a trabajar y no pasa nada. Y dice, este día no pasó nada y no merece la pena narrarlo. Claro, y está tan contento, ¿no? Por eso precisamente que es
también paralelo, o sea, por un lado puede ser esa falta de fe en el futuro, de la posibilidad de cambio, la que lleva a querer quedarte como estás, y luego, por otro lado, la transformación de buena parte de la ciudad en lugares de consumo, en lugares en los que tampoco hay real vida, sino que hay turismo que hacemos todos, incluso los que vivimos en la misma ciudad, ¿no? Entonces, claro, un lugar de consumo ha dejado de ser ese lugar en el que te puede excitar estar allí, ¿no? Y luego también que toda esa gente que está allí, la inmensa mayoría, no se conoce, por eso no te encuentras a tu ex normalmente, porque son todos de aluvión, son gente que está llegando y que se va. Entonces, creo que la escritura de la ciudad en los próximos años va a cambiar también, porque las ciudades se han transformado de una manera radical. Sí. Podemos ahondar en eso ahora un poquito más adelante. Yo quería preguntarle a Carlos una pregunta que es inevitable, que no puedo no hacerte, y es si te ves tú abandonando la ciudad y llevando a cabo un giro, como ha hecho José Ovejero, dentro y fuera de los libros, ¿no? Irte a un sitio y abandonar la urbe. Sí, bueno, de hecho, en Love Song, por ejemplo, es una novela que apenas sale nada de Barcelona, es una gira de unos músicos por el Mediterráneo y acaba en Cádiz. O sea, un poco también, yo creo que en el oficio de escritor es probar qué cosas puedes hacer y qué cosas, enfrentarte a las cosas que no te sale. Yo tampoco tengo la sensación de estar muy apegado a un determinado ambiente. En el fondo, hablas de tu mundo. Entonces hablas de ti, de lo que te preocupa, de tus obsesiones, y entonces hay un momento en el que eres consciente de que no puedes no puedes abrir el libro diciendo os voy a explicar cuáles son ahora mis problemas o mis obsesiones, y entonces intentas crear un argumento, una trama, unas cosas para que lo que explicas pueda entretener y puedas participar de algo, ¿no?, más colectivo. Entonces, bueno, pues empiezas a mover los personajes y los personajes, en mi caso, yo soy de ciudad, no en concreto de esa ciudad, pero soy de ciudad. Entonces, en ese sentido, me funcionan los personajes que se mueven por ahí. Pero vamos, no creo que en el sueldo de ser escritor exiguo está, bueno, probarte cosas, ¿no? Y en la medida de lo posible, al lector le tiene que dar igual. Y el lector a veces no se da cuenta, pero por ejemplo, no sé, en los libros vas cambiando de que haya muchos personajes a que solo haya un personaje, que lo explique desde un punto de vista, desde otro, que la resolución de la novela esté al principio. O sea, tú vas un poco moviendo las cosas porque es tu obligación como persona que quieres hacer algo más, que quieres escribir y no redactar, ¿no? O sea, que quieres crear algo con lo que tú tienes y es eso. Entonces, bueno, creo que sí, creo que podría perfectamente pues intentar hacer otros. Pero me tiene... no hago impostado. Lo que no me gusta nada son los escritores que les dan una beca para, no sé, para irse a Oslo y la novela pasa en Oslo, ¿no? Claro. Es decir, bueno, no sé. Sí, por eso también especificaba dentro y fuera de los libros, ¿no? Porque imagino que la vivencia es fundamental en vuestro caso a la hora de escribir, y te quería preguntar a ti, José, ¿cómo vives esa transformación que hubo en tu vida de mudarte al campo? O sea, ¿hasta qué punto escribes ahora novelas ambientadas en el entorno rural porque te fuiste al campo, o en qué medida te fuiste al campo porque sentías que a lo mejor necesitabas cambiar un poco de tono? También tengo leyendo una entrevista que concediste en 2021, precisamente con motivo de la publicación de Humo, decías que la ciudad ya no es un lugar para vivir, sino para visitar. Entonces, si nos quieres contar también un poco tanto tu experiencia como tus predicciones para de qué manera se va a transformar la novela en el futuro, la novela urbana, la novela en la ciudad. Y bueno, la última pregunta es fácil, no lo sé. No tengo ni idea de cómo se va a transformar de verdad el imaginario urbano. Hace tiempo
preparé una especie de conferencia sobre los personajes de la urbe, que empezaba hablando del héroe, luego el pícaro, luego, una de las últimas es el mutante, ¿no? Quiere decir, como que íbamos cambiando nuestro imaginario sobre esos conflictos que se están dando en la ciudad, pero no lo sé cómo va a ser el futuro. El turista no da mucho de sí literariamente, me da la impresión, entonces tendrá que ir por otro lado. Y volviendo al principio de tu pregunta, claro, yo no me voy al campo porque quiera escribir, sino por una serie de decisiones personales que me acaban llevando a este lugar. Y claro, donde vives influye por un montón de cosas, porque tienes de pronto trato con otro tipo de gente, pero también porque cambia tu percepción. Yo de pronto, claro, cuando yo vivía en la ciudad, que era lo primero que hacía por las mañanas, pues a lo mejor leer la prensa y ver qué estaba pasando en el mundo, y cuando me cambié a este lugar que está, si digo en medio del bosque es un poco exagerado, pero la impresión desde la casa es que estás en medio del bosque, porque solo ves bosque. Y si te sales delante sucede lo mismo, claro, bosque, montañas, y yo empecé a sentarme por la mañana allí y mirar y escuchar lo que parecía que era el silencio, porque dices, qué silencio hay en el campo, y de pronto te das cuenta de que no, de que hay un montón de cosas distintas que estás oyendo. Pues un pájaro, otro, al principio todo para mí era este pájaro, este otro pájaro, lo mismo que árbol y árbol, luego ya empiezas a aprender cómo se llama cada uno de ellos y vas ampliando tu conocimiento, por lo menos del nombre de las cosas, pero te das cuenta de que estás oyendo de manera distinta, respirando incluso de manera distinta y utilizando el tiempo de otra manera. Y de pronto, pues un día estoy allí sentado y pienso en una mujer que está viviendo en una cabaña. Y a partir de esa mujer que está viviendo en una cabaña y que están rodeados de abejas y tal, pues empiezo a escribir humo. Eso tiene que ver con cómo estoy mirando el mundo, con pequeños detalles que luego ni me doy cuenta, lo de que haya un montón de abejas al principio y que hay una especie de invasión muy desagradable, tiene que ver con que en mi zona hay, luego aprendí que se llaman agallas, que son unas bolas que le salen a los robles y cada una de ellas está habitada por una avispa. Entonces eso tiene algo amenazante para alguien de ciudad como yo, ver un roble lleno de esas bolas, dices, ¿esto qué va a ser? ¿No? Es muy mutante Es muy mutante. Y claro, te está hablando de catástrofes ambientales, de especies invasoras, y todo eso empieza a generar imaginación, porque al final la realidad lo que hace es eso, generar imaginación, paradójicamente, para que podamos pensar y mirar la realidad. Entonces, claro que me influye, pero lo que decía antes, eso no significa que todo lo que escriba ahora vaya a tener que ver con eso que estoy viendo, eso me causa impresión, me cambia, pero yo llevo un montón de años en otros lugares y eso no se olvida. Entonces, mientras estamos muertos, es un libro de barrio, ¿no? Entonces, estoy viviendo en el campo, pero estoy escribiendo un libro sobre Vallecas, sobre lo que es crecer en un barrio obrero, sobre toda una serie de experiencias que tienen que ver con la ciudad. El próximo, como anunciaba, también va a ser perfectamente urbano. O sea que sí, te cambia, pero eso no significa que te cambie para siempre. Tienes un bagaje, una historia, unas experiencias que siguen ahí. Sí, pero aparte, o sea, completamente de acuerdo, es la mirada, pero también la ciudad es que da, o sea, hay unos ingredientes que son tremendos. Por ejemplo, la soledad en una ciudad es tremenda, es decir, lo que hablaba, tú puedes no saber nada del vecino, el vecino morirse y se pasa una semana y media. Es decir, la soledad, la libertad, que es la otra parte. Tú en una gran ciudad puedes estar todo el día y no encontrarte a nadie que te conozca. Y entonces puedes ser quien quieras ser. O sea, puedes ser quien quieras ser. Cosa que en sociedades más pequeñas no tienes eso. Pero eso tiene un precio. Y el precio es la soledad. Y todos esos son ingredientes que para la novela o para describir cosas son muy suculentos en el sentido de poder explicar esa especie de que te pierdes en un montón, que vas buscando gente con la que puedas conectar, la gran soledad de, no sé, igual tienes a tu madre a un barrio, pero igual no la ves en un mes. Ya. La tienes a un barrio. O sea, y muy bien te preguntas, ¿por qué
¿por qué pasa eso? Y no tienes una respuesta. Es decir, hay una especie de situación que te supera siempre en la ciudad, ¿no? Y yo creo que todo eso esos son puntos de atracción para una novela, más que el entorno de la ciudad, sino que realmente eso te permite hablar de otras cosas que quizás te importan independientemente de donde estés mirando en ese momento, ¿no? De hecho, en una de tus novelas hay un personaje, ¿no?, que se entera de que su madre o su padre ha muerto 15 días más tarde y dice que no, ¿qué excusa me invento, no? Porque ha estado 15 días, mi madre se ha muerto y yo no me he enterado porque no la he llamado ni he ido a verla, ¿no? Sí, perdón un segundo, me estaba acordando ahora mientras hablabas de un escritor alemán, Serner, en el que uno de sus libros un personaje dice: y decidí mudarme a la ciudad con la intención de ser un gran delincuente, y si no lo conseguía, escritor. Muy bien, escritores delincuentes, o las dos cosas también se puede, tú lo sabes bien. Tiene un libro que se llama Escritores delincuentes y que es maravilloso porque, bueno, en fin, el título es bastante, habla por sí solo. Pasados los 40, todo el mundo se parece a una ciudad bombardeada. Esto lo escribe Virginie Despentes en Vernon Subutex, que también es una gran novela en y sobre la ciudad. Y, bueno, por razones obvias tenía que traer aquí esta especie de aforismo del que yo tomé nota en su día porque me acerco peligrosamente a los 40 y no sabía que en algún momento me iba a servir para hablar públicamente con vosotros. Y porque además viene a cuento, porque generalizando podríamos decir que vuestros protagonistas están muy abonados a la cuarentena, son hombres de 40 años. Por ejemplo, Leo, y esto sí que son citas de sus libros, 40 es la edad maldita, no la adolescencia como se supone, ni tampoco la vejez. O bueno, a los 47 tengo la tensión de un anciano. Me gustaría preguntaros en qué términos os planteáis la relación que vuestros personajes mantienen con la ciudad, con su entorno en general, en función de su edad, pero no solo, y también todo lo contrario, ¿no? Cómo construir los personajes que os quedan más lejos en cuanto a experiencias vitales, porque bueno, hay una fauna humana en vuestras novelas bastante amplia y variada, hay adolescentes rebeldes, hay inadaptados sociales, en fin. ¿Qué nos podéis contar sobre eso? Bueno, me encantaría hablar desde los 40, la verdad. Es una gran alegría. Bueno, es una pregunta compleja. O sea, por un lado está que hay un momento, tampoco sales, o sea, yo creo que en un momento determinado, ¿sabes aquello de que dices, la gente tiene una edad y de pronto parece que haya cumplido 20 años? O sea, yo creo que hay un momento en el que tienes la sensación de que como persona y como novelista estás captando la frecuencia de la radio de tu tiempo, ¿no? O sea, y casi te sientes como habilitado a poder hablar de tus recuerdos, de tu infancia, porque eres parte de lo que está pasando en ese momento. Pero hay un momento en el que te sientes ya un poco el abuelo cebolleta, es decir, o sea, yo ahora hago una novela hablando de mi infancia en los años 60 y es, o sea, ¿qué es este señor? O sea, no te sientes cómodo. Entonces hay una sensación de que hay un momento en el cual la ciudad ya no te pertenece, incluso como novelista, es decir, que no te pertenece, que hay personajes, o sea, no sé, un adolescente es muy complejo, o sea, tienes que ser muy buen escritor para conseguir meterte, pero realmente no tienes ni idea de qué música, qué manera de comportarse, qué manera de relacionarse. Yo creo que eso es uno de los retos, a medida que porque, no sé, todos tenemos de grandes escritores que cuando lo han intentado han hecho cosas horrorosas, ¿no? Y entonces yo creo que es complicado. Y luego está también un poco lo que hablábamos al principio, de que la ciudad no es solo lo que ahora, sino que también se superpone todo lo que tus recuerdos, las cosas que te han pasado en la ciudad están ahí, o sea, en las esquinas, en las calles. También venimos de un mundo en el cual los barrios eran como superposiciones de pueblos, o sea, la gente venía del pueblo a la gran ciudad y en el fondo las relaciones eran las mismas. Eso que a veces recuerdas, yo podía entrar en todas las casas de todas las vecinas porque habían trasladado una especie de relación de pueblo y eso.
Y entonces yo creo que todo eso ha desaparecido y tú tienes que dar como una especie de ser notario de un mundo que ya no existe sin hacer el ridículo. Y no es fácil, no es fácil, o sea, no es fácil y a medida que te haces mayor te das cuenta, al menos a mí me pasa, que es complicado no hacer el ridículo. No creer que te has enterado, ya sé de qué va esto, ya sé cómo, no te enteras. No te enteras. No, ya sé cómo va el poliamor. Sí, no te enteras. O sea, no te enteras. Y yo cada vez mis personajes ya pasan de los 40 a los 50, ya un poco más para que nos vayamos enterando. Pero es complicado, es complicado. Ya no estoy en un conflicto, porque claro, yo he hecho exactamente lo que dices que hace uno el ridículo haciendo. Que es pero tú no has hecho el ridículo. Escribiendo un libro como es Mientras estamos muertos, que cuenta Vallecas de los años 60, de los años 70, estoy haciendo el abuelo Cebolleta, que dices tú, de una manera clarísima. Yo decía que me sonaba de algo, no sabía de qué. Así que ahora no sé muy bien cómo justificarlo, ¿no? Habla de otro libro, José. No voy a hablar de ese, voy a intentar defenderlo. Claro, tú puedes contar, el problema es cuando intentas contar ese pasado como si fuese presente y como si eso fuese el mundo, ¿no? Como si eso continuase teniendo la vigencia que tuvo para ti. A eso ¿no? me refería. Claro. Lo que pasa es que yo creo que uno puede contar de cualquier mundo y encontrar conexiones con gente que no ha vivido allí y que pertenece a otro contexto. Quiero decir, una de las cosas que más me ha maravillado con Mientras estamos muertos es conversar con estudiantes de instituto. A mí cuando me dijeron, bueno, en Galicia, que lo iban a llevar a varios institutos y tal, yo pensé, les va a parecer un horror o no les va a interesar nada todo ese mundo, ¿no? Porque es de una época desaparecida, es del franquismo, que para ellos no es experiencia, sino que es una historia que cuentan sus abuelos. Entonces, ¿qué van a ver ahí? Y es interesante que al final es el poder de la literatura, ¿no? Que puedan encontrar en un mundo que no es el suyo relaciones con el propio. Las violencias familiares que hay en Mientras estamos muertos no son las violencias familiares que conocen ellos, pero no porque no conozcan violencias familiares, sino porque tienen otras formas y encuentran la relación o eso que para lo que no había un concepto entonces cuando existía en mi adolescencia, el bullying, que aparece en Mientras estamos muertos, puede que sea distinto, no hay un bullying digital, no lo hay en las redes, pero saben lo que se siente cuando tú eres víctima de ello. Entonces, claro, si tú no pretendes seguir escribiendo con el lenguaje de hace 50 años, el que tú aprendiste en el colegio, si no pretendes que ese es el mundo que realmente importa, yo creo que puedes acabar encontrando conexiones, o por lo menos eso es lo que espero cuando cuento mis historietas, que se generen esas conexiones. Bueno, y porque es también la aspiración máxima, ¿no?, de la escritura, alcanzar la universalidad, ¿no?, y que al toque que perviva y que lo pueda leer alguien dentro de 100 años y decir, ay, mira, esta experiencia no tiene fecha de caducidad. Yo no me apeo del burro de las referencias afrancesadas y ahora le toca a Baudelaire, porque obviamente si hablamos de la ciudad no se puede no hablar de Baudelaire, creo yo. Y su verso archiconocido, que de hecho ha dado incluso título a libros posteriores, La forma de una ciudad cambia más deprisa que el corazón de un mortal. Y que, amén de ser probablemente una de las encarnaciones más genuinas de la flanerie, me permite introducir la cuestión del carácter orgánico de nuestras ciudades. Porque la ciudad efectivamente cambia constantemente, lo que pasa es que de un tiempo a esta parte parece que solo cambia para mal, como una fruta que se fuera pudriendo poco a poco, y nosotros estamos dentro de ella, ¿no? Y bueno, además me toca especialmente porque, lo creáis o no, no soy de Logroño, soy de Málaga, y ayer se hizo una manifestación multitudinaria en la que las vecinas y los vecinos reclamaban que la ciudad sea para ellos y no para las grandes corporaciones, el turismo más salvaje, etc. Y traigo esto a colación porque vosotros, evidentemente, habéis tocado temas en vuestros libros como la especulación inmobiliaria, la gentrificación en los barrios, y me gustaría que nos hablarais de la perspectiva
desde la que abordáis estas problemáticas sociales que nos afectan a todas y a todos en mayor o menor medida. Si, por ejemplo, hay como un proceso de documentación sobre el terreno. El otro día Lara Moreno nos explicaba que para hablar de las temporeras de la fresa en Huelva, pues consultó con gente que trabaja allí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿qué nos podéis contar? Sí, claro, claro, cuando decía antes que a mí me gusta escribir sobre lo que no sé, eso significa que tengo que hacer un proceso serio de documentación y no convertirme en un turista de las vidas ajenas, ¿no? De alguna manera tengo que conseguir tener la impresión de que, bueno, pues de que conozco el fenómeno que esté tratando. De todas maneras, tengo que decir o que reconocer o que confesar incluso que cuando yo estoy escribiendo me da igual el mundo. Quiero decir, yo no estoy escribiendo porque me preocupe un problema social. Puede sonar muy egoísta, muy poco comprometido, pero cuando yo estoy escribiendo una historia con una serie de situaciones que me han llamado la atención, con unos personajes que de alguna manera me fascinan. ¿Qué sucede? Que después, da igual lo que yo quiera hacer, mis preocupaciones se encarnan en esos personajes. Las tensiones de mi tiempo, las tensiones que me rodean o que me afectan, se encarnan en una trama. Entonces, yo no parto de una idea, no parto de un mensaje, no tengo un propósito social y, sin embargo, está claro que mis libros son políticos. Pero no porque tenga yo esa voluntad, sino porque es quien soy, ¿no? Entonces, todo eso surge por ahí. Y además porque durante todo ese proceso de documentación pues voy conociendo más esos conflictos y, quiera o no, se me van metiendo en la trama. Cuando empiezo a adentrarme en el mundo de la ocupación, obviamente voy descubriendo cosas que yo no sabía que estaban ahí, sensaciones que desconocía, que no son las mías, pero que es de gente que está ahí, y eso aparece. Entonces aparecen las tensiones sociales, los enfrentamientos con la autoridad, etcétera, etcétera. Pero ya digo, no hay un propósito previo por mi parte. Sí, yo creo que sí. Y aparte yo creo que, un novelista es una persona que por lo que sea intenta explicar una historia y entretener y interesar. Entonces, yo creo que muchas veces salir con un propósito como el que dice José no lleva a buen puerto la novela, ¿no? Quizás puedes hacer otro tipo de libro y, sin embargo, si tú utilizas la ficción pero vas posicionándote o vas explicando o se te va colando eso dentro de la trama, yo creo que sí que te funciona, porque no tienes que aleccionar a nadie ni tienes que ponderar, pero sí que sirve para explicar cosas. O sea, hay un caso que conoceréis todos, el caso de Dickens con Cuento de Navidad. O sea, aquello iba a ser un panfleto contra el hecho de que los niños estaban trabajando, el hecho de que no existía una cobertura sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces él sabía que si iba a hacer el panfleto, pues iba a armar mucho rollo, o sea, seguramente eso se hubiera llevado a la Cámara de los Lores y tal y cual. Pero, sin embargo, utilizó la ficción, una ficción maravillosa que consiguió cambiar la mentalidad y acabó consiguiendo una ley, pero consiguió cambiando la mentalidad. Es decir, nos explicó una historia maravillosa, nos entretuvo, nos interesó y claramente había un mensaje allí. Claramente había un mensaje, pero nos llegó de la manera que creo que nosotros nos sentimos muy cómodos, que es alguien que no nos quiere vender el crecepelo directamente o no nos quiere vender una idea o no nos quiere colocar un panfleto, sino que realmente lo que quieren es exponer unas cosas, una ficción, y que esas cosas se vayan colando y las vayas explicando, ¿no? También es una manera de explicar el aquí y el ahora, evidentemente. Sí, ojalá hubiera servido también para que los Mr. Scrooge del mundo se volvieran buenos. Y bueno, me tanto. Es mucho pedir, es mucho pedir. La literatura puede cambiar el mundo, pero no tanto, ¿no? Cambiando un pelín de tercio, quería preguntaros, porque me llama la atención que tus dos libros de viaje, José, Bruselas y China para hipocondríacos, en los que evidentemente hablas mucho de ciudad,
queda muy lejos en el tiempo. Bruselas es del año 2000 y China es de 1998, aunque luego Alfaguara lo reeditó en 2013. Y te quería preguntar si no te planteas volver a ese género, a la escritura de viaje. No. No, es que primero tengo que partir de que yo no me planteo nunca el género. Ya. Quiero decir, tampoco me he dicho jamás voy a escribir una novela negra o voy a escribir una novela distópica. No es como funciono literariamente. Se me ocurre algo y empiezo a trabajar con ello y veo que da, ¿no? Pero, claro, para escribir un libro de viajes tendría que decirme, pues voy a viajar a tal sitio para escribir un libro de viajes. No, puede que un día viaje a un lugar y de pronto eso genere un deseo de escribir sobre esa experiencia, pero cada vez viajo menos, con lo cual tampoco parece probable. Escribir un libro de viajes sobre la Sierra de Gredos. Por la Sierra de Gredos, sí, siguiendo tras los pasos de Unamuno. No creo, no me parece probable en estos momentos de mi vida y los temas que me están preocupando, también porque tengo como 3 proyectos ya por ahí apilados de lo que voy a hacer más tarde, porque me apetecen trabajar ciertos, iba a decir temas, pero no es eso. Hay un par de situaciones que se me han ocurrido que me gustaría trabajar con ellas, etcétera. Pero eso no me planteo un libro de viajes, así que China y Bruselas. Además, Bruselas, si te confieso la verdad, yo no escribí Bruselas porque quisiese escribir ese libro, sino porque quería que alguien me hiciese caso. Quiero decir, yo llevaba 20 años escribiendo y no había publicado ni un verso. O sea, nada, ni un cuento, absolutamente nada. Vivía en el extranjero. No me leía ni mi familia, porque mi familia hablaba alemán y no hablaba español. No tenía amigos, o sea, no tenía amigos hispanoparlantes. Algún amigo sí tenía en la vida. Entonces, descubrí que existía la colección de Destino, Ciudades del Mundo, y que había escritores que escribían sobre una ciudad. Y dije, joder, esto es maravilloso, no han publicado nada sobre Bruselas. Les ofrezco escribir Bruselas. Claro, no había publicado nada, con lo cual ellos me dijeron, vale, ¿quién eres? Digo, bueno, pues yo soy un escritor que no ha publicado. Bueno, en aquel momento había publicado ya un libro de poemas. Y me dijeron, envíanos una prueba. Les escribí 2 o 3 capítulos, una ficción sobre la ciudad de Bruselas, y me respondieron, fueron muy amables. Cuando se dice que a veces los editores no tienen compasión y tal, fueron muy pacientes. Me volvieron a responder y me dijeron, ¿por qué no te lees alguno de nuestros libros antes de proponernos una ficción? Porque no estamos publicando ficciones sobre ciudades. Claro. Entonces compré 3 o 4 suyos, hice otra prueba y pude entrar en la editorial Destino. Pero es, creo, la única vez que he escrito, no por un deseo de escribir en sí, sino por un deseo de resolver mi vida de alguna manera. Hacer algo. Y tú, Zanón, también tienes un libro publicado en la editorial Tinta Blanca sobre Barcelona. ¿Cómo no, no? Y te quería preguntar si te apetecería seguir explorando esa vía y con qué ciudad te apetecería hacer otro libro de ese corte. Es que yo creo que no estoy... O sea, no lo haría bien. No lo haría bien. De hecho, la de Barcelona salió porque entendí al revés todo lo que me había dicho el editor. Me dijo, sobre todo no quiero... me decía, no quiero un libro de Barcelona, tu Barcelona, pero no quiero un libro personal o algo así, dijo, pero yo entendí todo lo contrario. Y pensé, bueno, y entonces el libro lo hice de una manera muy personal en base a los sitios de Barcelona que me gustan o a los sitios, ¿no? Entonces, me sentí capacitado porque existía una vinculación emocional con la ciudad, no era tanto porque conociese muchas cosas de Barcelona. De hecho, cuando me documenté, porque evidentemente era consciente de que era un libro que también era un poco para interesar a la gente sobre la ciudad, descubrí muchas cosas que no sabía de mi ciudad, pero era más un aspecto emocional. Entonces, de hecho, me propusieron hacer un libro en la colección de otra ciudad y al principio dije que sí, pero luego me sentí que hubiera sido una estafa, ¿no? Para mí mismo y para todo el mundo. O sea, yo creo que no creo que lo hiciese bien. O sea, no.
a mí, por ejemplo, lo que decía José también es verdad. O sea, lo que sí que en las ciudades, yo antes que escribía más poemas, eso sí que te pasa algo, hay algo, ves algo, tienes una percepción, una percepción distinta de cuando estás en lo cotidiano. Y eso sí que a mí se me despertaban cosas y recuerdo que a nivel de los poemas que te traías un poco de esos sitios, sí que yo los tenía como muy codificados, ¿no? De que eso pasaba, de que había algo que de pronto me sacaba, ¿no? Pero no, un libro de viajes no... No, ya. o sea, la respuesta es no. Oye, ¿y qué te dijo el editor cuando le presentaste un libro personal, que era justo lo que te había dicho que no hicieses? Dijo, no, es cojonudo, pero no es lo que queríamos, ¿no? Pero bueno, está muy bien, no sé qué y tal. Bueno, ¿qué iba a hacer también? Es verdad que lo entregué casi en la línea de eso. O sea, el resto de libros de la editorial Tinta Blanca son normales, o sea, que puedes comprar todos los demás. Sí. Bueno, y antes de abrir el turno de palabra para que el público os haga preguntas, os quiero preguntar también por cómo lleváis esto que estamos haciendo aquí ahora, esto de ir de ciudad en ciudad peregrinando para hablar de vuestra obra. Y bueno, no sé, por ejemplo, tengo entendido, José, abro un paréntesis, estoy leyendo Los íntimos, el último libro que ha publicado Marta Sanz, que está lleno de salseo literario, o sea que si os gusta el chafardeo está 100% recomendado. Sale mucho José Ovejero en ese libro y tengo entendido por ese libro que en la fiesta de la recepción que dieron sus majestades los reyes en la feria de Frankfurt, os fuisteis, no asististeis, os fuisteis por ahí Marta Sanz, Isaac Rosa, Sara Mesa y tú a comeros una salchicha por Frankfurt, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué relación establecéis o no con las ciudades que visitáis por motivos promocionales y por motivos de trabajo? ¿Tenéis tiempo para explorar? Nosotros, por ejemplo, hoy hemos comido juntos y te has ido un ratito antes para darte un paseo y despejarte. No sé, ¿qué...? Sí, bueno, tiempo no tienes siempre porque a veces ayer estaba en Barcelona en un festival y hoy estoy aquí en entonces, y quiero volver pronto a casa, con lo cual Logroño, lo que pasa es que con Logroño me pasa casi siempre lo mismo, que veo muy poco cada vez, ¿no? Pero bueno, veo un trocito distinto y poco a poco voy completando la imagen. Bueno, yo viajo menos que antes por voluntad propia, en este sentido antes si me decían, te invitan de una librería de Huelva a hacer una presentación, pues a menudo decía que sí, hoy me lo pienso, digo, Huelva. Desde mi pueblecito, llegar a Huelva son 10 horas y 10 horas volver. Me merece la pena, si estoy muy a gusto aquí mirando el bosque y escribiendo, entonces lo hago menos. Hago mucho menos, con la anécdota que contabas de los reyes, es parte de ello, el ir a cosas por obligación, el sentirme obligado a ser parte del protocolo. Eso ya lo evito al máximo. Bueno, yo creo que mi obligación es hablar con el público, si me invitan a un taller como he dado hoy, prepararme bien ese taller, pero no tengo por qué cenar con las autoridades ni nada por el estilo. Que un día me apetece porque haya conocido a alguien de las autoridades que me ha caído bien, sí, pero si no me voy por mi cuenta y ya está. Y no sé si había algo más importante en la pregunta. No, vaya, la relación que mantenéis o no con las ciudades que visitáis. Monarquía y salchichas, por ejemplo, ahí hay un tema. También podemos hablar. Aquí hay torrezno. Exacto. Bueno, no, yo soy más gañana. A mí me encanta, o sea, yo veo los sitios, me encantan los hoteles, o sea, claro. No me dedico... Yo no me dedico a ver la ciudad, excepto si tienes mucho tiempo, ¿no? Sí que te diga, pero si te vienes un día para otro, pues la verdad es que me encanta tener una habitación de hotel, que haya cositas, o sea, en el lavabo. Te llevas los Me las jabones. llevo todas, pongo la tele, me siento ahí como una estrella de rock and roll, diciendo, claro. Ahora tenemos que actuar con José Ovejero. Oye, tenemos que hablar de a qué hoteles te invitan a ti y a cuáles me invitan a mí, porque yo, estrella de rock and roll, pocas veces. Bueno, pero es que mi nivel es muy bajo. O sea, yo con tal de salir de casa y ir a un hotel ya me está bien. Mientras esté limpio y ya está bien.
Y entonces, bueno, es verdad que... o sea, coincido con él. O sea, a medida... Esto es como cuando eres chaval y te invitan a una boda, te hace mucha ilusión. Cuando vas haciendo mal y te han invitado a una boda y dices, joder, me voy a comprar un traje, bla, bla, bla. O sea, hay cosas que ya, con el paso del tiempo, te da mucha pereza. Te gustan... Acabas haciendo muchas cosas y yendo a sitios... Si tienes un buen recuerdo de la gente que lo organiza, porque también, eso influye, a veces hay que hacer o sea, hay que irse a Huelva, pero porque en esa librería o quien organiza eso, la verdad es que lo realizan con un cariño y se esfuerzan muchísimo para que estés bien. Y bueno, eso también es muy bonito y es muy gratificante, lo que ha dicho José. O sea, los clubs de lectura, todo eso, en el fondo, no acabas de acostumbrarte que la comunicación haya sucedido con gente que no te conoce, con gente que viene de otro sitio y que de pronto pues leen tus libros y quieren dialogar contigo, eso sí. Y luego, bueno, pues esto, no sé, si tienes la oportunidad de que te caiga alguien bien de las autoridades, pues genial, ¿eh? Y si no, no pasa nada. También para hacer el paripé. Estoy deseando saber si luego vamos a ir a tomarnos unos pinchos y se van a ir a su hotel. Sí, sí. Es como la gran prueba del fuego. Bueno, en el hotel. Claro. Bueno, pues ahora sí, vamos a abrir el turno de palabra para que quien quiera hacer alguna pregunta, no una reflexión, ¿eh? Hay que preguntar, hay que hacerlos trabajar ya que han venido. Si alguien quiere decir algo, no sé. Y les dan un micro y les ponen un foco encima o algo así. Espero, porque yo no veo nada, vaya. Mira, ya hay una mano por allá levantada. Buenas noches. Nunca había leído nada de Carlos ni de José, es la primera vez. No es la primera vez que sé de ellos porque oigo la Radio Nacional a las 3 de la tarde. No me acuerdo el nombre del programa. Yo no sabía que esto iba sobre la ciudad, sabía que venía un escritor de novela negra. Estoy enganchado a John Connolly. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿El crimen es más horrendo en el campo o en la ciudad? Muy buena pregunta, muy bien. En el campo es más endogámico a menudo. Esa es la diferencia principal. Que se lo digan a Puerto Urraco. Sí, exacto. En el campo se conocen y conocen a los padres de los padres. Hay otra historia, hay otra vibración. En mi última novela, que se llama Vibración, tiene que ver con eso, con cómo las violencias en lugares pequeños se transmiten casi sin exagerar durante siglos, ¿no? Es algo que no sale de ahí. En la ciudad existen esas violencias, pero de alguna manera se dispersan mucho más. Yo creo que es la diferencia fundamental, pero no creo que sean más horribles en un lugar que en el otro. Sí, yo suscribo lo que ha dicho José, la verdad. Está ese punto de saber quién lo ha hecho y que ha tenido mucha relación y que es verdad que heredamos como los pecados de nuestros padres, ¿no? En la ciudad está el anonimato, la mala suerte, la casualidad, o sea, hay un montón de cosas que quizás lo hacen a priori menos doloroso, pero tampoco sé. Yo creo que siempre es horrible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera saber algo de José Ovejero, de Carlos Zanón? Aprovechar que están aquí. Mira, otra mano ahí levantada. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir. Una pregunta para José Ovejero. Es que me ha quedado un poco de curiosidad porque has dicho que tenías dos proyectos en mente ahí. Sí. Y como tengo un poco de curiosidad, si se puede describir aquí en Logroño los proyectos que tienes. Sí. No van a salir de aquí. Sí, no, da igual. Luego verán la luz o no, dependiendo, pero bueno, algunos en el fondo tengo que trabajarlos porque ya están. Lo próximo que voy a publicar es una novela que hemos escrito Edurne Portela y yo a cuatro manos y que en realidad ahora lo que nos falta es sobre todo corregir, trabajar y demás, pero ya está, esa va a salir. Luego tengo, casi me da apuro decirlo delante de Carlos, una novela negra que también está escrita, pero que sé que le faltan algunas cosas por trabajar.
Tengo un largo poemario que está empezado, pero que sé que me va a llevar bastante tiempo trabajar en él. Y luego tenía algo más, pero se me ha olvidado. No será muy importante, ese no va a salir. Bueno, de hecho, tú ya viniste al festival de BC Negra, o sea, yo creo que Sí. hay una mirada en tus novelas, o sea, Sí, es verdad, que es... claro, en las vidas ajenas. Claro. En las vidas ajenas, que veo que Sí. está ahí, sí es la más negra, la más cercana. Y en la invención del amor hay también un aire un poco noir, ¿no? De esa búsqueda de Samuel por Clara. Sí, lo que pasa es que, claro, como decía, que yo no me planteo los géneros Ya. ni acercamientos como muy lúdico, muy ingenuo. No, bueno, pues escribo lo que se me va ocurriendo y en el caso de Samuel, pues aparece esa especie como de misterio de este personaje, de esta mujer que se ha muerto y con la que él se inventa que tuvo una relación y que lo van a descubrir, que no. Bueno, ahí, pero es más lúdico que el decir eso, voy a escribir una novela negra. Y esta que he escrito tampoco me lo dije, sino que se me ocurrió una escena, empecé a escribir y me fue saliendo y digo, joder, pues esto es para Carlos. No, pero además yo creo que en realidad, bueno, supongo que sí que hay gente que dice voy a escribir un género determinado, ¿no? Sobre todo, pero yo creo que muchas veces tú tienes que, empiezas a intentar explicar algo y de ahí hay un momento en que encuentras cómo explicar eso y eso, ese cómo tiene una etiqueta, pero a veces yo solo puedo explicarlo de esta manera y eso tiene una etiqueta. O sea, yo por ejemplo a veces pongo el ejemplo de una novela negra, negrísima, que no hay muertos, que es Un día volveré, de Juan Marsé. O sea, toda la novela estás esperando que se desentierre una pistola y que haga justicia y no pasa. Y realmente es una novela negra, pero realmente estoy convencido que Juan Marsé no dijo estoy escribiendo una novela negra. Pero sin embargo, pues, o yo qué sé, El extranjero de Camus, para añadir más referencias, ahora lo miraríamos con esa idea, ¿no? Entonces yo creo que cuando empiezas a escribir, si tienes una voluntad literaria, hay un momento en el que encuentras la manera de explicar las cosas y a veces eso pues hace que sea un género o no, o que sea un híbrido, lo que sea. Claro. A mí me gusta mucho pedirle a la gente a la que modero que nos dé recomendaciones, porque yo siempre estoy ávida de nuevos descubrimientos y no sé si se os ocurre, hemos mencionado ya varias novelas, pero bueno, no sé, no necesariamente tienen por qué ser novelas. Lecturas que para vosotros, que vosotros consideréis que abordan la cuestión de la vida en la metrópolis de una manera original, entretenida, todo lo contrario. Bueno, ir pensando. Sí, ¿no? Y si Sí, alguien de pronto. más tiene una pregunta, pues vamos dando paso, pero ir pensando Claro, en yo eso. es que, como siempre acaban preguntando en estas cosas, recomienda un libro, tal, yo había pensado uno, pero rural. Bueno, Entonces, pero nos encaja vale, nos para vale. nada. Nos vale. Bueno, pues os recomiendo entonces James, que no ha salido todavía, pero sale el día 13, que lo escribió Percival Everett, Ah, y que es la historia de las aventuras de Huckleberry Finn, pero en lugar de contarlas Huck, las cuenta el esclavo Jim. Claro, es una novela completamente distinta. Es muy divertida y también muy dura. Es, bueno, Everett, que yo he leído ya varios libros suyos, que lo saca de Conatus. de Conatus otra vez, publicó antes Los árboles, que es una novela tremenda porque es divertida, es de detectives, es social, es de zombies, es de todo. Bueno, de gente que, no sé si son zombies exactamente, pero resucitados, que cometen crímenes. Entonces es un personaje un escritor muy interesante porque juega mucho con los géneros, los mezcla y acaba dando siempre un resultado muy peculiar y desde luego James la recomiendo mucho. Muy bien. Pues James de Percival Everett. Sí, bueno, yo traía medio hecho los deberes, pero por ejemplo, hay una novela que creo que es la mejor novela sobre Barcelona, que está escrita en catalán, que es Vida privada, de Sagarra, que creo que es una novela ya de hace muchos años, pero creo que es una novela que define mucho una Barcelona determinada, una determinada época, y me parece que es un referente.
Luego, por ejemplo, me traía los deberes, pero medio mal hechos, ¿no? Porque pensaba que ibas a preguntarme por una novela negra y ya te comentaba de que la novela negra, cuando encuentra un autor que tiene una poética determinada, es genial, es un género creo que imbatible, y os recomiendo mucho la última novela de Manuel Rivas, Detrás del cielo, que es una novela negra, pero escrita por alguien que escribe como Los Ángeles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está ahí. Y luego, no sé, a mí me gustan mucho las novelas de Galdós, o sea, Fortunata Jacinta, Lo prohibido es... Claramente es, sé lo que es Madrid, o tienes la sensación de que sabes lo que es Madrid, sabes cómo es la gente de allí. Yo creo que son novelas que claramente están hechas de la ciudad y las que hemos comentado también. Bueno, pues ya que mencionas a Galdós, Emilia Pardo Bazán, Claro. Insolación, por Insolación, ejemplo. que también termina en ción. También acaba en ción, efectivamente, Insolación. Claro, me inspiro en Emilia claro. Ahí hay Pardo algo, Bazán, Entonces, sí. Claro que es una gran novela también sobre la ciudad, sobre las estructuras sociales en la ciudad, lo que se puede decir y lo que no, la situación de las mujeres. Es una gran novela urbana. ¿Hay alguna otra pregunta? Una mano hay allí. ¿Cómo lo ves? Porque me estoy haciendo visera, si no, no vería nada. Y porque ha levantado la mano de una manera muy enérgica. Si hubiera sido así un poquillo más tímido, no. Sí, hola. Bueno, por aunar un poco las dos facetas de las que trata este año el festival, ¿no? Empezamos con la novela Muerto y luego podemos llevarlas también a la idea de si la ciudad tal y como la conocemos ha muerto. Es verdad que Carlos sí que ha comentado ya un poquito que tenemos un poco la ciudad ha muerto para nosotros, no en esa época de descubrimiento juvenil, etcétera, la ciudad que hemos conocido desde luego que ya no está. Entonces no sé si podéis responder a las dos preguntas, a una, a ninguna, no sé qué os parece esa relación. Pregunta fácil para terminar. al principio creía que la novela ha muerto, ¿no? Sí. Dios, la pregunta. O sea, yo no soy un especialista, pero yo creo que no. Yo creo que la novela es como si todos los géneros estuvieran en la calle y ¿sabes? Su madre, su padre llamando a los géneros, cada género se va a su casa y la que queda en la calle es la novela. O sea, la novela es cualquier cosa, la puedes combinar con cualquier cosa, lo soporta absolutamente todo y tampoco tiene un género muy definido, o sea, una estructura definida. Entonces yo no creo que llevamos, o sea, esta idea de esto, llevan, no sé, siglos con esta idea. Yo creo que si hay un género que permite todo y que aguanta todo, es la novela. En la novela cabe todo, o sea, todos los puntos de vista, todos los géneros, todas las maneras, y entonces yo creo que siempre, mientras nos siga gustando leer libros, yo creo que es un género que siempre está vivo. Y lo de las ciudades, no sé, bueno, en el fondo sí que es verdad que a veces uno tiene una mirada como... Tiene que cuidar la mirada terrible porque la nostalgia es muy tramposa. Es decir, nosotros estamos hablando de esto como no, los turistas y tal, y estamos como haciendo una especie de no, cuando nosotros éramos jóvenes o éramos niños, la ciudad tenía otros problemas inmensos, o sea, y las sociedades eran otra cosa también a veces muy fea, muy gris, o sea, entonces yo creo que la nostalgia es una cosa que tenemos que vigilarla porque nos lleva a sitios que nos hace confundirnos, ¿no? Entonces, las ciudades se transforman, creo que es importante los movimientos vecinales que se van creando, es decir, no pueden haber barrios que sean containers vacíos de contenido, vacíos de abuelos, vacíos de niños, vacíos de vida, de comunidad, y entonces tenemos que plantar cara a lo que son intereses especulativos que lo único que buscan es ganar dinero y ya está, o sea, al precio que sea. Yo vengo de Barcelona, o sea, bueno, y tú venías de Málaga, o sea, allí vienen cruceros con un turismo absolutamente depredador que hace una cosa que cuando nosotros en otras épocas
veías un turista y te caía bien, este señor te preguntaba, oye, eras amable, ahora casi le pegas un puñetazo. Sí. La Sagrada Familia, pues Está más búscatelo tú, coño. Bueno. No sé, entonces, las ciudades cambian, nosotros jugamos con la nostalgia, pero las ciudades yo creo que tienen que defenderse, pervivir, interrelacionar, pero bueno, que evidentemente creo que tienen futuro, vamos. Sí, Esperemos. En insurrección hacen atentados contra turistas, precisamente. Que sí, no, hay una experiencia en mi vida muy importante, que es cuando descubrí que en un papiro egipcio se hablaba de lo mal educada que estaba la juventud y que no sabían nada y que no respetaban a los mayores, y pensé, joder, desde los egipcios cada generación critica a la generación siguiente, ¿no? Pues con las ciudades pasa un poco lo mismo. Yo creo que nunca, en ninguna época, se ha hablado bien de la ciudad que se está creando, de la ciudad que está cambiando. Es siempre lo que tú dices, esa nostalgia de esa ciudad en la que tú eras niño, en la que eras joven, hiciste toda una serie de experiencias, y parece que cuando desaparece de esa, pues ya no vale, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Y en cuanto a la muerte de la novela, joder, si no ha muerto la ópera. Sí. No, quiero decir, Que se lo merece. A ver, quiero decir, cosa más obsoleta, y sin embargo ahí está. No muere el teatro a pesar de la televisión, las series, tal. La novela cambia, la novela es eso, es cambiar precisamente. Se ha muerto la novela, a lo mejor galdosiana, esa que pretendía, o la naturalista, que pretendía mostrar el mundo tal cual era. Nos hemos vuelto más escépticos, hemos empezado a mezclar mucho más unos géneros con otros, pero la novela en sí no se va a morir. Las formas culturales pueden ser más mayoritarias o más minoritarias. Y es posible que la novela sea más minoritaria y signifique menos para la sociedad de lo que significó en el siglo XX. Pero lo mismo que sucedió con la poesía, que significó menos durante 2 siglos de lo que significó en el siglo de oro. Pero no pasa nada, las cosas van cambiando y ya está, salvo la ópera. Salvo la ópera, que siempre estará ahí. Y la zarzuela tampoco ha muerto, ¿eh? Que, en fin, No, sí. Respecto a la zarzuela. Aún hay cadáveres pendientes. Hasta que lleguemos a la novela. Antes que la novela. Exacto. Bueno, pues yo creo que ¿qué más podemos añadir después de esto? Creo que ya podemos ir cerrando, pero os tengo que recordar que aún queda mucho Cuéntalo por delante. Toda la semana que entra va a haber actividades, presentaciones. Aquí Carlos Zanón va a impartir un taller interesantísimo sobre escribir novela negra. Ahí va a haber más conversaciones, va a haber presentaciones en librería y no solo, va a haber también una presentación en el Espolón. Bueno, muchísimas cosas. Va a haber una proyección del Crack de Garci con Víctor Coyote aquí tocando, o sea, eso es maravilloso. Y os recuerdo también que los libros de Ovejero y de Zanón están ahí fuera a la venta. Mañana es el día de las librerías, o sea que hay que dejarse los cuartos, que luego llega la Navidad y la cuesta de enero. Y que además están aquí los autores y os los firmarán encantados si queréis que os los dediquen, ¿vale? Y muchísimas gracias por haber venido, por haber estado aquí con nosotros, y sobre todo gracias a vosotros, que ha sido un placer moderaros y discutir sobre la ciudad. Muchas gracias. Y la ópera. Gracias. Muchas gracias.